Nos encontramos con Dante Palma, filósofo, ensayista, quizás la gente lo conozca más por su participación en 678, gracias por estar. Y bueno, y la primera pregunta es, hablemos un poco de tu último libro, nos damos esos gustos. Yo habitualmente estoy en saco todo el año y en enero y febrero decimos vamos a hacerlo en camisa, más tranquilo. Pero bueno, o sea, podemos hablar del libro, otras cosas, más allá que, como decíamos fuera de cámara, la realidad uno a veces ya llevamos muchos eneros que parece que no va a pasar nada y después pasan muchas cosas importantes. Sí. Pero bueno, publicaste El Quinto Poder. Sí. La gente habitualmente sabe que hay tres poderes, que es el ejecutivo, el legislativo y el judicial, y obviamente que la prensa sería el cuarto poder. Contale un poco a la gente cuál es el quinto poder. Lo vamos a ir mostrando mientras vos vas explicando qué es el quinto poder. Sí, bueno, en realidad se trata, como bien planteabas vos, digamos, de la posibilidad de generar un espacio nuevo que funcionaría como contrapeso de ese cuarto poder que sería el de la prensa. Porque digamos, si la prensa viene a ser justamente un contrapeso, un control de esos tres poderes del Estado, la pregunta es, bueno, ¿y quién controla a la prensa? Podríamos decir más específicamente a una cierta prensa hegemónica que se viene constituyendo fuertemente con el auge de las nuevas tecnologías, en un fenómeno de globalización, etcétera. Bueno, entonces en ese sentido, bueno, a ver si se puede encontrar dentro de la sociedad civil es un espacio de contrahegemonía, de contraagenda, capaz de disputar ese lugar. ¿Alcanza de alguna manera todas estas nuevas tendencias, como puede ser Twitter, Facebook y todo los blogs en algún momento que cumplieron un gran papel cuando se discutía la 125 del campo y todo eso? ¿O realmente en países como Argentina o como toda América Latina todavía sigue siendo importante el rol que cumple el Estado y sus gobernantes, en este caso el presidente? No, yo no creo que alcancen las redes sociales. Yo creo que en realidad algo que han instalado los propios medios hegemónicos tradicionales es que las redes sociales son un espacio de florecimiento de la democracia, y yo lo que creo es que en realidad las redes sociales hoy funcionan más bien como amplificación de la agenda de los medios tradicionales. Y de hecho, bueno, la tesis principal del libro es que no hay quinto poder sin una decisión política y sin una decisión del Estado. Esto se vio claramente en Argentina con el avance de la ley de medios, y también se ve en otros países de Latinoamérica donde las principales transformaciones vienen de la mano de determinados gobiernos con una determinada concepción también de lo que es la comunicación. Sí, hace muchos años que se habla de lo que serían periodistas militantes o periodistas no militantes, ¿no? Pero si uno mira un poco la historia y eso, la realidad es que los diarios siempre nacieron como La Nación, por ejemplo, nace con un Bartolomé Mitre muy militante para hacer campaña política, lo mismo Mariano Moreno. O sea que siempre ha existido, pareciera que solamente son militantes o periodistas militantes los que están vinculados a apoyar un gobierno y no los que están en la oposición, ¿no? ¿Esto cómo es? ¿Ha sido siempre así en la historia? ¿Vos que has estudiado? No, eso como decís vos, en realidad si uno rastrea los orígenes del periodismo, siempre estuvieron vinculados a ser la voz de una determinada facción. Lo que sí después hubo un proceso, realmente ya durante el siglo XX, de una especie de separación y de un intento de transformarse en una voz más universal y representativa de la sociedad civil. Siempre, insisto, parte de lo que instalaron esos propios medios, es decir, en vez de estar dirigidos o ser la voz de una parte, ser representativos del todo. Lo que me parece es que, especialmente, en las facultades y en las universidades, ya se sabía desde hace mucho tiempo, desde los años 60, si querés, hay toda una corriente crítica acerca de cómo funcionan los medios, pero por lo menos en la Argentina, en el marco de la discusión pública que se dio sobre la ley de medios, ahí quedó expuesto esto que también le comentabas antes a Diana Conti, acerca de, bueno, esto de que finalmente uno ya no confía estrictamente de lo que provenga de un medio por el simple hecho de provenir de un medio. Es decir, esta famosa frase de es verdadero porque lo leí en el diario, hoy ya, digamos, sería algo como más real en los ingenuo. años 60, 70 y en los 80, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Nombraste la ley de medios. ¿Alguna vez vamos a tener una ley de medios en plenitud? ¿Cuál es tu sensación? Porque siempre tenemos alguna nueva cautelar, ¿no? Y es difícil, porque en realidad para que la ley de medios se aplique en plenitud, tiene que haber un gobierno que tenga la predisposición para aplicarla en plenitud y que avance contra, en realidad, los poderes corporativos que van a intentar frenarlo. Yo creo que obviamente este gobierno tiene esa decisión, pero este año, dentro de algunos meses, hay elecciones, así que
lo que uno interpreta es que las dilaciones van a continuar hasta que llegue hasta que asuma el nuevo gobierno, y ahí veremos de qué signo es y cuál es la predisposición. Este tema de la ley de medios en Argentina y de los medios ya jugando un rol, como hablábamos con Diana en el bloque anterior, ya un gol a veces casi golpista contra los gobiernos elegidos por el pueblo, es algo que uno lo está viendo también en toda la América Latina. Sucedió en el 2002 en Venezuela, que fueron los medios junto con Estados Unidos que dieron el golpe de Estado, y ahora hace poquito lo vimos también, me parece, en Brasil, donde hubo una campaña feroz contra Dilma que finalmente ganó, ¿no? Pero la campaña existió. Sí, y Paraguay, por ejemplo, con Lugo. O con Lugo, una claro. Destitución hecha de las tapas de los diarios, cuyas pruebas en el libelo acusatorio fueron las tapas de los diarios, dicho estrictamente ahí. Sí, a ver, hay que pensar que si bien hay un desarrollo y una profundización de la democracia desde los años 80 en toda la región, sigue habiendo intentos desestabilizadores que no tienen el formato de las desestabilizaciones que tenían en los años 60, 70 con golpes militares estrictos. Entonces lo que hay acá son a su vez diferentes fuerzas, diferentes fenómenos que se dan y que van de alguna manera horadando la credibilidad de los gobiernos. Sin embargo, eso que llamamos algo así como gobiernos populares, y que en realidad incluye diferentes miradas o diferentes particularidades, han sido votados y han ido continuamente ganando elecciones en varias etapas, y diríamos que de esta última etapa, en realidad el único caso el que faltaría confirmar ese camino es el de Argentina, porque se han dado, ha vuelto incluso en Chile Bachelet, pero se ha dado en Brasil, en Uruguay, en Ecuador hace un tiempo, en Evo Morales en Bolivia. Bueno, hay que ver cómo se da acá esto. Hablábamos un poco de las redes sociales hoy, de los jóvenes que las usan habitualmente y en forma masiva, pero se ha dado un hecho bastante interesante con los jóvenes en Argentina, que se incorporaron a la política masivamente, fundamentalmente a partir de la 125, donde se vio como que había dos países y dos formas de pensar en el futuro, que muchos jóvenes empezaron, ahí nació la Cámpora, así formalmente y eso, pero no solamente la Cámpora, Batallón, Movimiento Evita, una cantidad de jóvenes que han decidido, más allá de que usan las redes sociales, ir a trabajar en los barrios, como era antiguamente, ¿no? Ir a los distintos barrios más humildes, tratar de colaborar, una experiencia muy importante cuando fue la inundación de La Plata, pero que es muchas veces no lo muestran los medios, pero que se ve que todos los fines de semana hay jóvenes trabajando en los barrios. Creo que eso es un elemento central para el futuro de un proceso nacional, ¿no? Sí, es un fenómeno raro, te podría decir, que no creo que se dé en otras partes del mundo. Me parece que es parte también de la tradición peronista, a la cual el kirchnerismo abreva, y es esto y hasta incluso parecería pasado de moda. Como decís vos, lo que uno ve en otras partes del mundo, por lo menos tal como nos cuentan, es que la participación juvenil siempre está atravesada de una prótesis tecnológica. Eso que nos venden de que hay revoluciones en algunos países del norte de África a través de BlackBerry, un verdadero delirio, pero no importa, eso es lo que nos cuentan. Pero aquí lo que hay es una idea más clásica de la militancia, y que tiene que ver con la ocupación territorial. O sea, ocupación del espacio público, pero también ocupación territorial, y entender que la política se juega ahí, y no se juega, como en algún momento también se instaló aquí, desde los canales de televisión. Exacto. Que en general la oposición hace eso, ¿no? Sí. Parece que espera la tapa o el título de un diario para después ir al canal, y han dejado, incluso el radicalismo era un partido de militancia en los barrios, como que todo eso se ha perdido, ¿no? Sí, sí. Hablemos un poquito, vamos a empezar a hablar un poco de política. Vos, ¿qué te pareció esta crítica media fuerte y feroz hacia Daniel Scioli porque fue al espacio Clarín? ¿Vos pensás que estuvo bien, que está bueno demostrar de que hay cosas que no se pueden hacer, o crees que fue también inflado por los medios, aunque las críticas existieron, ¿no? Sí, claro. Mira, a ver, con Scioli la situación es bastante compleja. Por un lado, hay que reconocer que Scioli, después de Néstor y de Cristina, ha sido el hombre que ha ocupado los cargos más importantes durante el kirchnerismo desde que nació. Y a su vez, paradójicamente, uno puede decir que hay un núcleo duro, un riñón del kirchnerismo que le tiene desconfianza.
Y creo yo que esa desconfianza muchas veces es abonada por el propio Scioli por actitudes, digamos, como mínimo ambiguas. Creo que hay algunas más graves que esta, digamos. Pero también, a ver, es verdad que uno no puede depositar todo en los gestos, pero los gestos también son muy importantes para la política. Digo, más allá de participar o no en ese espacio Clarín, uno en todo caso, o por lo menos yo le exigiría o me gustaría escucharlo a Scioli, tener posiciones más claras respecto, por ejemplo, a cuál es el rol de Clarín. ¿Qué opina él acerca de la justicia, de la dilación que produce Clarín con la ley de medios? ¿Qué opina él de la aplicación de la ley de medios? ¿Qué opina él, como creo yo que opina buena parte del kirchnerismo, acerca de si Clarín efectivamente es un factor desestabilizador? Esas son cosas que a mí me gustaría escuchar, digo, más allá de la específica foto de la visita al espacio Clarín. Por otro lado, después se saca la foto con Bachelet y así, ¿no? Sí, con Zaffaroni. Como yo decía en la introducción del programa, a veces no hay que quedarse solamente en la foto, sino que haya propuestas de todos los candidatos, porque en general no ha habido propuestas todavía muy profundas, que un poco lo planteó Cristina en el acto de Plaza de Mayo. Más allá de que lo hablamos bastante y en extenso con Diana Conti, el tema de la justicia, ¿cómo ves este avance ya casi preocupante de la justicia en los últimos meses, donde ley que saca el gobierno se la voltea, ya no solamente la ley de medios, sino ahora los fiscales, ahora apareció el Nisman planteando directamente, casi como que la presidenta había hecho un acuerdo con Irán en contra del propio país? Realmente es preocupante, ¿no? Sí, yo creo que la justicia se ha transformado en el último dique de contención del avance de algunas leyes y algunas políticas públicas de este gobierno que molestan a ciertos espacios de poder. Digamos, más allá de que efectivamente creo que esto es parte, digamos, de una... A su vez, digamos, el caso de Nisman, a su vez, encima es una interna dentro de la Secretaría de Inteligencia, lo cual todavía embarulla más las cosas. Como que ya se esperaba cuando se dijo, bueno, van por la cabeza, ya se sabía, ¿no? Sí, bueno, había que ver cuándo y de qué manera iba a aparecer iba a aflorar esa interna. Pero yo creo que en el fondo, que también se plantea en otros países de Latinoamérica, que no casualmente han hecho reformas constitucionales, lo que plantea es un poco la estructura de las repúblicas democráticas en las cuales vivimos. O sea, tenemos un poder judicial que es un poder contramayoritario. Y que finalmente acaba siendo muchas veces, digo, funcional al poder real, que justamente no es el poder de los gobiernos, ¿no? que ocupan ese poder formal, más allá de que en los últimos años ha habido una restitución de la fortaleza del Estado. Pero me parece que hay que ponerse a revisar hasta qué punto funciona, hasta qué punto la democracia es plena cuando hay un poder contramayoritario que prácticamente no tiene control popular, que no tiene casi ninguna vinculación, ni se enfrenta de ninguna manera, ni esporádicamente, ni siquiera a las decisiones populares. Y a mí me gustaría que en algún momento se avance en ese sentido, ¿no? Me parece que una reforma constitucional a este país le hace falta, sobre muchos aspectos. Y generalmente es cuando uno plantea eso, siempre uno lo corren por el lado de, bueno, querés una reelección, perpetuidad del poder. Pero incluso yo aceptaría dejar de lado eso, por más que pueda haber buenos argumentos incluso para estar a favor de una reelección. Pero digo, hay muchas cosas importantes para discutir, y una es ese rol de descontrol que tiene el Poder Judicial. Bueno, vamos a ir a una pausa, pero antes, mientras vos hablabas, me quedé pensando que uno tiene que ver lo que fue Perón, ¿no? En su primer gobierno directamente destituyó a la Corte, llamó una reforma constitucional, cambió a todos los jueces, les pueden gustar o no, pero que a veces los procesos revolucionarios tienen que tomar medidas. Hoy quizás sea muy complicado hacerlo porque son otras épocas, pero bueno. Pero vamos a un breve corte y ya seguimos con Dante Palma. La Municipalidad de Ensenada ofrece asesoramiento gratuito a través de su Oficina de Información al Consumidor. De lunes a viernes, de 8 a 14 horas. Personal especializado. Atiende consultas y brinda información respecto a los derechos de los usuarios de bienes y servicios. Para más información, dirigirse al Centro de Gestión Municipal, de calle La Merced, número 491.
o comunicarse al teléfono 460-1400, interno 279. El Servicio de Información al Consumidor también es parte de la gestión. Y recuerde que informarse es defender sus derechos. Municipalidad de Ensenada. Gestión Mario Seco. Vacunemos a nuestros niños hasta el 31 de octubre en todos los hospitales y centros de salud. Campaña de refuerzo para niños de 1 a 4 años para inmunizar contra la rubiola, el sarampión y la polio. Las vacunas ayudan a nuestros niños a que crezcan sanos. Cualquier duda, consulta con el pediatra o dirigite a la unidad sanitaria más cercana. Informa Secretaría de Salud Pública, Dirección de Medicina Preventiva, teléfono 4-716-6819. Municipalidad de 3 de Febrero, Intendencia Hugo Curto. Antes de terminar el bloque hablábamos de Perón, ¿no? Y Perón tiene algunas frases que son algunas discutibles o no, por ahí tienen que ver con otra época, pero él decía que no solamente se gana con los buenos, que hay que sumar a otros, porque si no se pierde. Y también yo me acuerdo de que Néstor Kirchner en el 2005 tuvo una discusión fuerte con Juan Pablo Feynman, que discutían que Feynman decía hay que romper el peronismo, lo tenés que abandonar, dejar a todos esos intendentes conurbanos, y Néstor le decía no, yo gané y yo soy el nuevo conductor, y finalmente todos se sumaron a él. ¿Cuánto hay de peronismo y de kirchnerismo? ¿Cuántos puntos en común tiene el kirchnerismo con el peronismo? ¿O si son dos cosas diferentes, como algunos compañeros plantean, o es toda una continuidad, ya un análisis más filosófico? ¿Vos cómo lo ves? A ver, digo, continuidad hay. Lo que sí yo creo que el kirchnerismo agrega elementos que no estaban presentes en el peronismo clásico o en el primer peronismo. Especialmente creo que agrega toda una corriente de liberalismo político, especialmente en lo que tiene que ver con defensa de derechos individuales y una defensa irrestricta de los derechos humanos. Eso es algo que incluso digo por razones históricas también, obviamente no estaba en el primer peronismo. Y eso también me parece que es lo que explica que por lo menos en su primer momento todos los intentos de transversalidad, o digamos, que se acercaran muchos sectores transversales, sectores progresistas, al kirchnerismo, digamos, con una agenda que no era la agenda propia de ese peronismo clásico. Poco recuerdo que Mario Porto, que es historiador, diputado también, él siempre dice que gracias a que existió Néstor se salvó el peronismo y no terminó siendo un partido conservador, como decía el peronismo, que incorporó lo que vos decías, derechos humanos, más democracia, temas que por ahí no estaban en la agenda histórica del peronismo, más las banderas históricas de justicia social y todo eso, ¿no? Incluso justamente en el bloque anterior, Diana Conti no viene de la historia del peronismo y se incorporó en el 2003 y hoy nadie puede negar que es una militante popular, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo ves las elecciones del 2015, de este año, ¿no? Hay muchos candidatos. ¿Cómo ves los candidatos del Frente para Victoria? ¿Te parece que está bien? Está Scioli, Ulibarri, Randazzo, Dayana por el movimiento Evita, Domínguez. ¿Te gustaría que hubiera algún otro más quizás más? ¿O te parece que viene bien, que tiene que haber uno o dos candidatos? ¿Cómo ves un poco la interna del Frente para Victoria desde afuera, ¿no? Mira, a ver, yo creo que ir a las PASO con 4 o 5 candidatos sería debilitar al Frente para Victoria. Y a su vez sería, sin decirlo explícitamente, tomar la decisión de que sea Scioli el candidato. ¿Por qué se debilitarían si hubiera muchos candidatos? Porque sin duda, porque dispersarían los votos y, digamos, seguramente el que ganaría sería Scioli. Pero seguramente comparado con la oposición, el Frente para la Victoria no quedaría primero. Menos votos y los medios se encargarían de agrandar ese tema. Exactamente, después se llevaría el voto útil, bueno, en fin. Eso es una decisión obviamente de la conducción. ¿Qué va a hacer? Si va a haber 4 o 5 candidatos o va a haber 2, es decir, Scioli y alguien que sea en principio más representativo de lo que charlábamos antes del riñón del kirchnerismo. Para que suceda eso, evidentemente, estos 4 o 5 candidatos que vos mencionabas van a tener que acordar
Bueno, y habrá que ver qué lugar ocupan y cómo se resuelve eso. Pero a mí me parece que, y a su vez, si querés, retomo también lo que charlabas antes, me parece que yo tampoco sé si Cristina en algún momento le va a levantar el brazo a alguien, porque eso también supone un riesgo. Imagínate levantar el brazo de alguien y que ese alguien vaya a una interna con Scioli, por ejemplo, y pierda. Quedaría claramente debilitada la conducción de Cristina. Lo que sí podría pasar es que, a ver, sin ungir explícitamente a nadie, se vayan generando carriles de manera tal de que, bueno, que quede con más claridad que hay un candidato, que es el de Cristina, que jugaría con Scioli adentro, porque a mí me parece que Scioli debe estar adentro y obviamente va a estar adentro. Ha dicho no se va a ir. Ni que no sí, más. Y en todo caso, además, a ver... Los votos están ahí y él lo sabe. Sí, y yo creo que, vamos, si Scioli se quería ir, hubo momentos donde eso lo podía haber hecho y podría haber hecho mucho más daño. Ahora es al revés. Yo creo que si él se va es el que pierde los votos. Me parece que claramente los votos están en la conducción y lo que está tratando de pensar Cristina es cómo hacer para canalizar esos votos en un candidato. Bueno, Dante, gracias por venir. Yo me voy a despedir y ya nos volvemos a ver que el año es largo. Bueno, quería comentar algo que ha salido en estos días en los medios y eso, que llamó mucho la atención, o a algunos les llamó la atención cuando decían que en la cena que tuvo Scioli con Mirta Legrand le preguntó sobre Kicillof y Scioli habló muy bien de Kicillof, dijo que realmente era un gran estratega económico y todo eso. Y la realidad es que cuando uno habla en los pasillos de la gobernación y en otro lado, uno ve que de alguna manera se habla demasiado bien de Kicillof. Si va a haber algún acuerdo o no, algunos dicen que quizás Scioli utilice lo mismo que utilizó Néstor en el 2003, que decida llevarlo como su ministro de Economía, o quizás la presidenta lo haga jugar y vaya como vice, no lo sabemos todavía, pero bueno, nos vamos a seguir despidiendo, gracias por estar, nos vamos a ver dentro de 7 días por la señal del CN23 y los que nos quieran seguir en la semana ya saben que diagonales.com es el medio web donde hablamos. Y una vez más quiero recomendar el libro de Dante, El Quinto Poder, que creo que está bueno para leer cosas un poco más profundas en este verano. Buenas noches y nos vemos dentro de 7 días.